Dios le bendiga y gracias damos a Dios por el gran privilegio que Dios nos ha concedido de poder estar. Amén. También el día de ayer estuvimos dando gracias al Señor en el culto unido. Amén. Así que Dios es bueno. Así que reciban saludos. Algunos pastores que saludé les enviaron saludos. Amén. También a nuestro pastor enviándole saludos, así que fue una tremenda bendición. El mensaje estuvo poderoso, amén. No sé cuántos de los que estuvieron ahí disfrutaron de esa bendición, amén. Y creo que fue una palabra de bendición, amén. Bien, vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras, amén, dándole gracias al Señor. Y vamos a ir al libro de Primera de Pedro capítulo 4, amén. Primera de Pedro capítulo 4. Damos gracias a Dios también por el grupo de alabanza, amén, como le decimos. Que Dios les bendiga también, amén, aleluya. Primera de Pedro capítulo 4, su versículo 1 y 2, amén. Así que vamos a orar al Señor antes de darle lectura a las sagradas escrituras. Padre, te damos gracias esta mañana. Adoramos y bendecimos tu precioso nombre, mi amado Señor. Gracias porque tú siempre has sido fiel, Señor, para con nosotros. Y tu gracia en esta mañana sea en gran manera, Padre. Te pedimos, Jesús amado, que tu misericordia sea sobre nosotros. Vamos a hablar de tu preciosa palabra, mi amado Señor. Vamos a hablar de tu preciosa palabra, maravilloso Señor, esta mañana. Y te ruego, Dios, que tú seas con nosotros en el nombre de Jesús. Y por la gracia tuya, Padre, y la comunión de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de nosotros, mi amado Señor. Te ruego, Padre, que en esta mañana que hemos de iniciar, usted sea obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, que vamos a hablar, tu gracia sea sobre nosotros, Espíritu Santo de Dios, y tu misericordia en todo momento, Señor, porque solamente tú eres el único, Señor. ¿A quién iremos, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias esta mañana, este momento, Señor, hemos de hablar conforme a las multitudes de tu misericordia, como habla tu preciosa palabra en esta mañana, bendito Señor. Aleluya, amén y amén. Dice las sagradas escrituras, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que a vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Puede leer conmigo el último versículo? Pero ellos darán cuenta al que está. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Puede leer un poquito más fuerte conmigo el último versículo que dice: pero ellos para juzgar a los vivos y a los muertos. Ocupe su lugar esta mañana. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. ¿Cuántas ocasiones en la vida, mis amados hermanos, hemos encontrado buenas noticias y malas noticias? Amén. Pero en esas noticias que hemos encontrado, el domingo pasado les hablaba acerca de los últimos tiempos. Y quiero recordarles un poquito, mis amados hermanos, que muchas veces nos llevamos sorpresas en la vida. Y nos llevamos a veces decepciones nosotros. En estos tiempos, los mensajes actuales que se están viviendo, estamos viviendo los últimos tiempos.
Y esos últimos tiempos que estamos viviendo, mis amados hermanos, tales acontecimientos que está sucediendo en la vida, en esta sociedad, en este país, en este mundo entero. Noticias, desastres naturales, hablaba el domingo, hace 2 domingos. La crisis económica que está viniendo. Ahora, mis amados hermanos, el mundo está siendo estrangulado en un momento y pareciera ser que no hemos puesto un foquito ahí en nuestra vida como cristiano. Y como cristiano, mis amados hermanos, debemos analizar y también debemos nosotros autoevaluar nuestra propia vida. El último canto que cantaba ahorita mi hermano Brian, maravilloso es el Señor. Y ese canto, mis amados hermanos, venía ahorita a mi mente. Que estando aún dentro de la casa del Señor y poder disfrutar de esa alabanza, de esa gratitud, y poder alzar nuestras manos, cerrar nuestros ojos y adorar a Dios y sentir su presencia. Yo no sé cuántos quieren estar con el Señor ya. ¿Cuántos se van con el Señor? Pero yo quiero pedirles en el amor del Señor, mis amados hermanos, que autoanalicemos realmente qué clase de cristiano soy. Y hoy quiero hablar este tema, sirviendo a Dios en los últimos tiempos. No solamente es el domingo, mi hermano. Cada uno de los que estamos aquí venimos de diferente tipo de lugares, países. Y quizás usted en su país servía al Señor de diferente manera. Hoy está en un país donde Dios le ha permitido ver la gloria del Señor, pero los tiempos de Dios no han cambiado. ¿Por qué? Porque los tiempos del Señor, dice que un día es como 1000 años, y 1000 años para nosotros, para Dios es como un día. ¿Y cuánto tiempo transcurrirá en la vida del ser humano? Les hablaba la vez pasada que en todas partes del mundo está sucediendo persecuciones, desastres naturales. Pero el mundo está viniendo contra la iglesia cristiana. El mundo está queriendo pasar a la iglesia. Pero acuérdense que cuando abunda el pecado, la gracia sobreabundará sobre todas las cosas. ¿Por qué está viniendo sobre la iglesia? Porque la iglesia se ha quedado dormida. Y la iglesia está durmiendo en sus laureles, aprovechando todo lo que hay en este mundo para poder disfrutarlo. Y estamos dejando a Dios en segundo lugar. Los gobiernos de este mundo, mis amados hermanos, están haciendo leyes contra la iglesia. Y esas leyes, mis amados hermanos, la iglesia tiene que levantarse. Ayer en el mensaje que nos daban, necesitamos predicar el evangelio, predicar la palabra, la verdad que Dios ha puesto en nuestro corazón y en nuestros labios. Pero no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo. Hoy necesitamos entender que como iglesia del Señor debemos llevar el ritmo en cómo nosotros iniciamos en la casa del Señor. ¿Quién eras tú cuando aceptaste al Señor Jesús? ¿Cómo estabas tú? El amor se ha estado terminando, el amor se ha estado enfriando, la pasión por servir a Dios se ha terminado. Porque ya no servimos a Dios con ese amor que antes teníamos. Y al hablar del amor de Dios, va a cubrir multitudes de pecados. Y el amor de Dios va a ser, mis amados hermanos, que nos lleve ahora a poder tener esa comisión, pero también la designación que Dios nos ha dado, poder estar dentro de la casa del Señor. ¿Qué te ha designado el Señor a ti? Hay designaciones de parte de Dios, pero se está extinguiendo que como cristianos en este mundo, mis amados hermanos, yo quiero dejar en claro lo que hablaba hace 2 domingos. Los principios de dolores ya están en esta tierra. Y leíamos capítulo 24 y versículo 8 de Mateo, cuando Jesús mencionó acerca de las señales de los últimos tiempos. ¿A dónde está apuntando estos tiempos?
¿A dónde? Ayúdeme un poquito, hermano Freddy, con el micrófono. ¿A dónde está apuntando, mis amados hermanos, estos tiempos que estamos viviendo? Los tiempos finales que están sucediendo en nuestros tiempos que estamos tratando de ocupar. El arrebatamiento de Cristo se acerca para la iglesia. Pero yo pregunto, ¿estamos preparados? ¿Estamos preparados? ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros a comprender la realidad como personas o como seres humanos o como cristianos? Que realmente se diga que yo soy un cristiano, no solamente porque cargue una Biblia o porque tenga un ministerio o porque tenga un cargo dentro de la iglesia. La salvación del ser humano dice que el que creyere en el Hijo verá la vida eterna, pero sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. La persecución de este mundo se ha llegado, mis amados hermanos, contra la iglesia. Son oleadas que está llegando y está siendo anticipada la iglesia. Pero la iglesia, ¿qué está tratando de hacer en estos principios de dolores? Hemos dejado el ayuno, hemos dejado la oración. Tenemos que volver a los tiempos antiguos, a las sendas antiguas. ¿Con qué fin? Con que el pueblo de Dios pueda caminar en victoria en estos tiempos. Porque si quiero servir a Dios en estos últimos tiempos, no solamente cuando esté postrado en una cama o cuando tenga una necesidad. Disfrute de lo que Dios le ha dado, amén. Porque con ese sudor de su frente que ha tenido, disfrútelo, gócelo, pero no deje a Dios en segundo lugar. Usted sabe que hay culto en la iglesia y tiene tiempo y no va a la iglesia. Usted sabe que hay tal actividad dentro de la iglesia y no asiste a las actividades por dar prioridades a otras cosas. Lo animo, pero también lo exhorto en el amor del Señor, que es mi compromiso, que es mi responsabilidad, que en estos tiempos tenemos que predicar. Más vale que hoy me digan y no un día usted diga delante de Dios, nunca me dijeron. Necesitamos, hermanos, entender que esta oleada de estos principios de dolores, por eso Jesús hablaba en estos últimos tiempos, cómo el pueblo tiene que caminar en victoria. Lo único que sí puedo decirle es que nadie va a escapar del juicio de Dios. Haya sido bueno, haya hecho lo bueno o haya hecho lo malo. Por eso tenemos que comunicarle al pueblo de Dios. Nadie va a poder caminar encima de las dificultades sin seguir una estrategia de parte de Dios. Porque si Dios está de tu lado, hermano, mi hermana, nada te va a poder hacer frente. Pero esa debe ser nuestra convicción. Pero si no hay una relación con Dios, ¿qué pasa si no hay una comunicación dentro de la iglesia? Perdón, dentro del matrimonio. ¿Y qué pasaría si no hay una comunión ahora dentro de la casa de Dios? El enemigo está tratando de aprovechar, pero la dimensión de Dios que tenemos y las promesas de Dios que nos da es la paz, es la bendición, es la provisión, es la gracia, es la sabiduría divina. Pero mientras estas cosas están de este lado, el enemigo está aprovechando de este otro lado. Pero iglesia del Señor, el tiempo de Dios se está acercando. La iglesia de Jesucristo debe estar preparada. Están aconteciendo ¿qué puedo decir esta palabra? Están aconteciendo ahora los rumores. Pero decía la vez pasada, los rumores se seguirán escuchando. Pero ahora ya no son rumores, ya son guerras. Pero independientemente de lo que el mundo cree o no cree, o si quiere, pero el cristiano que tiene el conocimiento de Dios debe estar preparado. La Biblia dice, mis amados hermanos, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que mayor pecado todavía.
No busque una excusa, no busque una explicación. Trate mejor ahora de tener una convicción que ante las señales del fin del tiempo. Hablaba acerca de Noé. En los últimos días de Noé. Quiero recordarles un poquito de el domingo, hace 2 domingos. Quiero recordarles acerca de Lot, que hablamos acerca de Lot. Pero hermanos, ¿es solamente una emoción? ¿O es una convicción que debo de tener? Porque la mayoría de los cristianos están solamente quizás en ese nivel que voy o no voy, estoy o estoy. Pero yo quiero dejarle hoy en claro en esta mañana lo que leíamos en Primera de Pedro capítulo 4, su versículo 1 y 2. Tenemos que ser administradores de la gracia de Dios y tener puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Cuáles son nuestros pensamientos? Si Cristo, dice la Biblia, que padeció por nosotros en la carne y fuimos, ¿qué cosa? Perdonados por nuestros pecados, salvados ahora de esa condenación eterna, que llegamos al conocimiento de Dios. Y los que están aquí, hermanos, nadie quería ser cristiano. Porque ¿quién quería ser cristiano aquí? Nadie. ¿Quién lo trajo? La necesidad, el problema, la enfermedad. Sabes, en este lugar es un lugar donde Cristo puede cambiar, puede restaurar, puede levantar, puede hacer la cosa, porque tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios de poder, aleluya, alabanzas al Cordero de Dios. Pero la Biblia dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Eres vituperado, me voy de la iglesia. ¿Por qué? Eres pasado por fuego, ya no quiero más. Es cuando, mis amados hermanos, tenemos que venir al altar y doblar nuestra rodilla y decirle: Dios, te necesito. Viene una prueba, hermanos. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a servir al Señor? El compromiso no es con la iglesia, no es con el pastor. El compromiso es con Dios. Jesús tuvo que soportar el sufrimiento para que alcanzáramos la salvación. Pero en estos últimos días, en estos últimos tiempos, no espere que Dios le llame a través de algo. Y no es una amenaza. Pero conforme a nuestras acciones y nuestras actitudes, tarde o temprano tendremos la recompensa. Ya viene la recompensa. ¿Qué más dice? Ya no voy a llorar. Pero ¿qué recompensa esperas tú? Que tengamos esa convicción, que en estos últimos días de poder tener, si el compromiso que tú haces en este altar, trate de cumplirlo. Trate de hacerlo, mi amado hermano. Porque el diablo no va a estar contento que cuando tú salgas y quites ese pie del mundo y realmente te comprometas delante de Dios. ¿Y sabe por qué traes pruebas y por qué traes luchas y por qué traes sufrimiento? Porque no eres cualquier cosa. No, tú eres embajador de Jesucristo y el diablo sabe que tú le vas a hacer una piedra en su zapato. El diablo sabe que tú eres algo, eres un guerrero del Señor para poder apacentar la grey de Dios. No eres cualquier cosa. Pero a veces, hermano, como que nos quedamos sentados en nuestros laureles. ¿Por qué? Yo quisiera, hermano, que me entendiera lo que trato de decirle. Jesús comunicó, mis amados hermanos, hablando en las Sagradas Escrituras en Mateo capítulo 16 y versículo 24. ¿Qué dice? Cuando Él dijo que cualquiera que vaya en pos de mí, tome su propia cruz, niéguese a quién, a sí mismo,
hermanos, ¿hasta dónde vamos ahora? Pero no, es que eso hay otras actividades más importantes que Dios. Pero haga lo que quiera, está en el libre albedrío. Pero lo último que va a acontecer aquí va a ser la recompensa que vamos a tener. Por eso el apóstol Pedro trataba de explicarle a la iglesia del Señor: armaos del mismo pensamiento. Pero ¿qué pasa a veces en nuestra vida? Los pensamientos a veces vienen muy divagados, y no pensamientos positivos, porque a veces llegan pensamientos negativos. El cansancio, la flojera. ¿Cuántas personas han sufrido padecimientos físicos? Y ahí están, ahí van caminando, ahí van luchando, y van tratando de perseverar en el Señor, alcanzar ahora todo lo que se necesita. Pero ¿qué sucede, mis amados hermanos, cuando en la vida del cristiano trata ahora de sobrepasar? Pero ahí van, y ¿qué es lo que dicen? Se toman esa promesa que dice: yo prosigo a la meta, como dijo el apóstol Pablo, y voy a continuar a pesar de las situaciones. No somos perfectos, pero tratamos de hacer y buscar la perfección de Dios. Pero hermanos, no rehusemos. Me quedó muy claro lo que un día dijo nuestro pastor: no tratemos solamente de burlarnos de la gracia de Dios. No, eso a mí me quedó y lo tengo aún en mi corazón, que siempre viene a mi mente. No juguemos con la gracia de Dios. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano. Tú no tienes segura la vida aquí en esta tierra. Tú no sabes si el día de mañana te vas a trabajar y pasas por esa 75 o por esa 25. Veía hoy en la mañana una noticia trágica en México, en Chiapas. Dos jovencitas saliendo solamente para ir a un convivio, a una fiesta. ¿Qué hace cuando alguien va a alguna actividad? Trata de arreglarse lo mejor que puede, llegar y estar en esa actividad. ¿Qué noticia? Se impactaron contra un volteo. Perdieron la vida, jóvenes. ¿Y qué puede decir uno? Jovencitas pobrecitas, estaban empezando a vivir. Pero saben, Dios determina los tiempos. Dios determina los tiempos. Y como iglesia del Señor, hermano, yo quiero preguntarle, amén, ¿hasta dónde nosotros vamos a tratar de alcanzar? No rehusemos en nuestra vida. Tenemos que sacrificar algo, y es batallar en nuestra vida y dar lo mejor y dar lo que ya no pueda. Hermanos, estamos viviendo los últimos tiempos. Cristo viene por su iglesia. La iglesia está sufriendo persecución física por amor a Jesús. No cambie su perspectiva que tiene respecto ahora de lo que de la gracia de Dios que tiene para su propia vida. El pecado sí te puede detener. El pecado no te deja avanzar. El pecado te va a hacer que no vengan las bendiciones. Pero la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta será prosperado. Mas el que no será condenado. Hermano, hermana, tienes que vivir el tiempo de Dios con lo que resta en esta carne que tenemos. Porque esta carne el día de mañana se lo pueden comer los gusanos. Y tu espíritu volverá al que lo dio. Pero tu alma, ¿a dónde irá tu alma? ¿Qué será de tu alma, mi hermano, mi hermana? Sabiendo que en este mundo las concupiscencias de esta carne se pueden hacer sin hacer la voluntad de Dios. Porque el que no tiene a Cristo tiene un libertinaje en su propia vida y hace lo que quiere y deshace lo que quiere. Y solamente ahora el hombre de Dios o el cristiano no tiene que vivir de apariencias. ¿Es o no es? ¿Está o no está?
Porque hoy, mis amados hermanos, tenemos que decidir, sin importar el sufrimiento que pueda involucrar en nuestra vida y que pueda venir a nuestra vida. Todo está bien, estamos contentos y felices. Pasa algo y, hermanos, tengo que correr a una necesidad. Cristo padeció por hacer lo correcto y aún así obedeció hasta el final al Padre Celestial. Iglesia del Señor, tenemos que padecer el sufrimiento. No permitamos que el pecado pueda arruinar nuestra vida totalmente. Si tú eres un guerrero de Dios, un servidor de Dios, un sufridor victorioso, carga con ese triunfo. Qué bonito es cuando alguien te felicita por hacer algo bueno. Qué bonito es cuando los hijos sacan una calificación excelente, ¿verdad? Y hay felicidades. Qué bonito es cuando a alguien Dios le permite cumplir un año y dar gracias a Dios. Qué bendición. Pero ahora, ¿qué está pasando en mi vida como servidor de Dios? Si eso ha tratado de determinar y conectar, mis amados hermanos, mi vida con el Señor, hagamos el pecado a un lado totalmente. Porque mientras el pecado exista, y el pecado no solamente, mis amados hermanos, el adulterio y la fornicación, no solamente eso es pecado, la mentira es pecado. Y si no dice amén, diga ¡ay! Una cosita insignificante, acuérdese lo que la Biblia dice, que un poco de levadura aleuda toda la masa. Qué difícil, mis amados. Pero hagamos lo que dice Jesús. En lo poquito me fuiste fiel y en lo mucho te voy a poner. Tratemos de hacer lo mejor para Dios. Porque no hay escapatoria de que tarde o temprano nos va a llamar a su presencia. Y todos los que estamos aquí vamos a ser llamados. Y Dios va a permitir un momento que cuando la muerte llegue, le va a dar el permiso para tu vida. Porque aquí llegaste, hermano. Hasta aquí llegaste. ¿Y quién detiene a Dios? Si ya le dio permiso a la muerte para que llegue y tu fin llegó, mi hermano, mejor estemos preparados. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, Señor Jesucristo, el cual va a transformar esta carne para que yo sea semejante a la gloria y el poder de Dios. Pero tengo que sujetar esta carne. Porque en esta carne, si dice yo no voy a ir al culto, no voy al culto, aunque la iglesia lo tenga cerca. Yo no digo que no vaya y salga donde quiera ir y divertirse, pero no deje la prioridad a Dios. Que usted sabe que hay culto y se va a otro lugar. Si no dice amén, diga ay. Usted sabe que tiene que darle la prioridad al Señor y tiene que vivir, porque el tiempo que resta, hermanos, no nos confiemos. La Biblia dice que si con molestia y trabajo son 80 años, 70 es lo más robusto, lo mejor. Los que tenemos 40 y 50, me siento joven todavía. No te confíes, hermano. No te confíes. La muerte puede llegar o la venida de Cristo puede sorprendernos en nuestra vida, pero tengo que darle la gloria a Dios. Porque son útiles de tener una actitud correcta como cristiano. ¿Por qué el domingo antepasado les decía, lunes descansamos, solamente las mujeres
Entre comillas voy a decir las que vienen a la oración, y las que no vienen, a su nombre. El martes, la planeación 1 hora y media, mucho 2 horas. Hicimos cuenta cuántas horas llevamos en la semana. Pongámosle 2 horas el martes, 2 horas el jueves, 2 horas el viernes y 2 horas el domingo. Y el domingo ya te querés salir corriendo. Si no, dice amén. Pero del trabajo tenemos 12 horas. Porque ahí sí hay mira. Y más si hay overtime. Yo no digo que no, hágalo. Está tratando de hacer y ver lo mejor para su condición. Está bien, bendito sea el nombre del Señor. Pero mi preocupación es ahora, ¿por qué a veces no podemos estar en la iglesia? Hagamos el esfuerzo. Yo trato de hacer el esfuerzo. En este lugar donde estamos y vivimos, hermanos, es pasajero. Es pasajero. Por eso Pedro nos dio las referencias, que en los tiempos de utilidad para nuestra vida lo aprovechemos bien y correctamente para seguir al Señor. Si tienes el tiempo, hermano, y descansa, busca al Señor, trata de buscar a Dios. Pero el día que descansamos, o los días que nos dan libre en cualquier empresa de este país, alisten las maletas, rum, y vámonos. Disfrútelo, gócelo. Yo no lo voy a detener. Usted dirá, ¿y quién es el hermano para que me diga que voy a hacer lo que haga? No, es su vida, es su paga, como decimos en México, y disfrútelo. Pero mi preocupación es aquí, en los últimos tiempos, que Dios va a tratar de llamarnos a cuenta. Mejor yo le diría lo que hizo referencia el apóstol Pedro: no vivamos más en esas concupiscencias que trataba de decir Pedro. ¿Por qué? Y se lo leí, se lo voy a volver a leer otra vez. Baste ya, dijo, el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los hombres, a los gentiles. ¿Andando en qué? En las embriagueces. Ah, pero hermano, yo no tomo, no fumo. En las concupiscencias, en las disipaciones, en las abominaciones. Iglesia del Señor, como cristianos, como seres humanos que ya tenemos el conocimiento de Dios y que ha sido quitado la venda de nuestros ojos, porque ya no estamos en el pecado. Vivimos en este mundo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos. Eso creo yo, amén, aleluya, firmemente, que como iglesia pertenecemos al reino de los cielos. Pocos, amén. ¿Cuántos permanecen ya al reino de los cielos? Y si todavía tiene duda, busque, trate, venga, hágalo. Y no lo haga usted tanto también por usted, hágalo por su propia familia, porque le decía y le voy a recordar: ¿qué va a ser de usted? Usted y yo ya estamos grandecitos, pero ¿qué va a ser de nuestros hijos? ¿Cuántos padres de familia aman a sus hijos aquí? ¿Cómo los quieres tú? Los amas, los apapachas, les das todo. Hay padres que son rígidos. Hay padres que también cometen errores, cometemos errores, que no damos amor para nuestros hijos. Somos duros. Bueno, así nos crecimos, así somos. Pero mi pregunta es: ¿qué va a pasar con nuestros hijos? No te desconectes, ni pierdas esa comunión con Dios. Si tú y yo hemos padecido por causa del evangelio, sigamos padeciendo. Y padezcamos en este tiempo que resta, porque la venida de Cristo viene pronto. En estos últimos tiempos, dice el versículo 3 que le leía: ya basta el tiempo pasado para haber hecho lo que antes hacíamos. Ya no volvamos otra vez a ser esclavos de eso. Hagamos lo que agrade al Señor, hermanos.
Pedro sabía que había pasado bastante tiempo viviendo en el mundo, pero ahora que fuimos llamados para servir al Señor Jesús como cristianos, qué grande gozo y gratitud. Vivamos entonces. Simplemente tenemos que dejar el doble ánimo, porque el doble ánimo, hermano, nos traiciona a veces. Estamos contentos, alegres el día de hoy, mañana se nos acabó el gozo. ¿Sí o no? Se nos acabó el gozo. Tristemente, muchos cristianos en sus corazones piensan que no hay, o que no haya bastado ya el tiempo, porque hacer la voluntad de Dios en estos tiempos está costando hacer la voluntad de Dios. Hay gente cristiana que te dice ser cristiana entre comillas y sigue experimentando el mundo. Ha hecho un compromiso con Dios y Dios lo ha dejado a un lado. Dios, espérame tantito, Dios, déjame hacer esto. ¿Y sabe por qué no ha pasado otras cosas? Es porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios ha sido en abundancia, ha sido con gratitud, y la Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Por eso Pedro decía: baste ya el tiempo de hacer la voluntad de los impíos. Hagan la voluntad de Dios. ¿Quieren seguir experimentando el mundo, hermano? Hágalo. No es mi consejo, por supuesto, pero tenemos que ser cristianos maduros, que en medio de la prueba debo ser firme, en medio de la lucha debo perseverar firme. Amén, aleluya. En medio de la enfermedad, confiar en aquel que vive y reina para siempre. Porque el profeta Isaías, dando el mensaje al pueblo de Dios, le dijo Dios que le dijera: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Debemos de dejar el doble ánimo y comenzar a vivir como verdaderos cristianos. Hay cristianos que están viviendo en el libertinaje. Están viviendo en el libertinaje todavía. Pedro, mis amados, estaba enmarcando la vida pasada de los cristianos. No estaba hablando del presente. Y esta palabra está significando que ninguna resistencia moral puede sobrepasar, sobre todo, muchas veces se denota, mis amados, que como cristianos flaqueamos, que como cristianos nos desanimamos. Pero yo tengo que servir a Dios en medio de estos últimos tiempos. ¿Qué está aconteciendo en nuestras leyes de gobierno? Darse en casamiento, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El aborto. Leyes que están poniendo ahora para poder decidir el sexo. Y usted sabe que el sexo solamente lo designa Dios. Desde la procreación, desde el vientre de una madre, ahí viene la designación de parte de Dios. Y nosotros estamos perdiendo los valores que como cristianos. El hombre ha progresado ya más de 2000 años y ha cambiado la humanidad y ha hecho diferente, pero Cristo sigue siendo el mismo. Porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, tenemos nosotros a ese Dios que vive y que reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Por eso Pedro decía: no corran, no vayan. Son fuegos extraños. Hay disoluciones, hay desenfreno. Pero ¿qué pasa cuando el mundo ve a una vida piadosa, a una vida cristiana, pero una vida de buen testimonio? Y la Biblia dice que por sus frutos lo va a conocer. Hay gente que dice: yo lo conozco. Me dice mi sobrino el domingo pasado, uno que llegó apenas de Arizona:
Tío, me preguntó una persona de usted, dice, si lo conocía yo. Le digo, ¿quién es? Fulano de tal. Ah, sí, le digo. Sí, ya me dijo unas cosas. Dice que usted es cristiano y que usted le habló pero que le digo que a lo mejor más después. Pareciera ser que la gente no se da cuenta quiénes somos. Por eso dé testimonio, de buen testimonio en su trabajo, de buen testimonio donde quiera que vaya. No vaya al desenfreno, porque al rato van a decir, ay, ese es cristiano y ese va a la iglesia y va a la Emmanuel. Alabanzas al Cordero de Dios. Por eso, camine derechito. No vaya como dice el apóstol Pedro. Van a la vida detrás de la carne. Antes que cualquier cosa, mis amados hermanos, no desperdicie el tiempo que nos resta de vida en esta tierra. Pedro dice, los ultrajan. Cuando no practicamos el pecado, mis amados hermanos, nos rodea gente que va a tratar de señalarte, porque tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios. Y siga adelante, siga así. Trate de hacerlo mejor, mis amados hermanos, aunque va a recibir desprecios, aunque va a decirle a la gente, este es ese santurrón, ese dice que es santo. Sí, amén. No importa aunque la gente me critica, mientras tú tengas y seas íntegro delante de Dios, no importa lo que la gente diga. Mientras tú le sirvas al Señor con gratitud, tú vas a dar cuenta, porque te tienes que preparar cuando estés delante de Dios. Cuando Él te pida cuentas y te requiera y te diga, porque hermanos, la Biblia a mí me dice que hay un libro de las obras, que todo lo que tú haces en la vida, no crea que pasa desapercibido. Estás amontonando todo lo de tu vida, lo bueno o lo malo. Tú y yo vamos a dar cuentas delante del Señor. Y mis amados hermanos, no es locura esto que le estoy diciendo, es la realidad que Dios va a pedirnos cuenta. Y todos vamos a pasar el proceso de la muerte. ¿Quién se quiere morir? Ya nadie. Yo no me quiero morir. Pero si llegara el momento de morir, hermano, solo le diría, Señor, aquí estoy. Que no quiero. ¿Cuántos se quieren morir ya? Nadie. Yo no me quiero morir. Usted tampoco se quiere morir. Pero si llegó la hora, mi hermanito, ¿quién te detiene? ¿Quién detiene a Dios? ¿Quién? Tú y yo tenemos que cooperar. Tenemos que volver a las sendas antiguas, ser esa iglesia productiva, ser esa iglesia unida, ser esa iglesia. Hay pensamientos que el enemigo está usando fácilmente para no poder avanzar. Tú eres algo importante, mi hermano, quiero decirte esta mañana. Hermana, tú eres algo importante en la vida de la iglesia. Porque Dios te ha dado un talento y te ha dado un ministerio. Y en ese ministerio y en ese talento que tienes que usarlo y servir a Dios en estos últimos tiempos. No solamente cuando lo pongan a participar. No solamente cuando le digan, usted tiene una actividad el día de hoy. Sirva a Dios. Hay gente que viene a la iglesia y nunca siquiera ha agarrado una escoba para barrer la iglesia. Si ni en mi casa barro, ¿qué voy a barrer yo la iglesia? Hermanos, el sábado hay reuniones. Que vayan los que son santurrones. Yo tengo una salida este sábado. Dígame. O se acabó el gozo. Se acabó el gozo. Se acabó el gozo. ¿Quieres tener la vida buena? Disfrútelo, gócelo. Pero tarde o temprano también va a haber una condenación o va a haber una vida eterna.
No se involucre en algo que no le corresponde. Que como cristiano vamos a recibir muchas pedradas, pero que esas pedradas nos ayuden, no que nos destruyan. Usted sea de bendición donde quiera que vaya, sea de bendición donde quiera que esté. No sirva de piedra de tropiezo. Se acabó el gozo. Los muertos justos saben y viven muertos vivos, porque estamos vivos y a veces estamos muertos en otras cosas. ¿Por qué? Porque no podemos avanzar. Tú y yo vamos a ser recompensados. Por eso Pedro decía, hermanos, y si quiere vaya conmigo en Primera de Pedro capítulo 3, su versículo 19. Leamos 18 y 19. Pedro decía, por eso también este evangelio fue predicado a quienes, a los muertos. ¿Y por qué le decía yo esto? Voy a ir. Versículo 18 y 19, que dice, lea fuerte por favor, de Primera de Pedro. Pero vivificados en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. A veces estamos siendo, hermanos, oprimidos, y parece ser que a veces aparentamos en nuestra vida, pero hay algo que nos ata todavía, porque fallamos y somos débiles en algunas cosas. Y eso nadie lo sabe, solamente Dios y tú. Solamente Dios y tú sabes lo que pasa en tu vida o en mi vida. Pero yo quiero pedirles en el amor del Señor, por eso decía el apóstol Pedro, Cristo ya padeció una sola vez. Él fue y predicó. Hermanos, Pedro ya dijo, o sea, Pedro estaba hablando de un mensaje también de juicio. Aparentemente en el tiempo, o en el tiempo de Jesús, cuando predicó acerca de la salvación, cuando un Jesús murió, dice la Biblia que Él bajó hasta el propio infierno y predicó y arrebató las llaves del Hades. Y tomó la autoridad, mi amado hermano. Tenemos una segunda oportunidad. En Cristo hay plenitud. La salvación de Dios siempre va a estar. Yo quiero pedirle esta mañana, y quiero que analicemos en nosotros como cristianos, que en estos últimos días debemos de vivir con una actitud correcta. Número uno, tomemos las cosas en serio y empecemos a sumarnos. Si hay oración, vengas a la oración, porque más el fin de todas las cosas se acerca. Y Jesús dijo, sed pues sobrios y velen en tiempo. Si las cosas se están acercando y nos están advirtiendo, ¿en verdad usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos? Le pregunto, ¿usted cree que estamos viviendo los últimos tiempos? Entonces, ¿por qué no actuamos? De estar seguros de lo que Dios está tratando de hacer, pero hoy sucede algo en la vida. La iglesia está pasando desapercibidamente, porque está dejando la oración y está dejando el ayuno. Muchos cristianos creen que Jesús va a regresar, pero falta mucho. Muchos se están basando en teorías y en tablas proféticas, en otros eventos.
Pero eso no da una creencia de la manera apropiada, como dice la Biblia, que este evangelio va a ser predicado hasta los últimos rincones del mundo. Y cuando sea predicado este evangelio, entonces será el fin. Seamos sobrios, caminemos con seguridad, dediquemos a Dios el tiempo que se necesita servir a Dios mientras nos resta la vida, porque ya estamos llenos de achaques. Ya nos duele la rodilla, ya nos duele la cabeza, ya nos duele el pelo. Y por eso no voy ni hago. Hermanos, tenemos que tener mentes de vigilancia, de vigilar. Hoy nuestras vigilias que tenemos, hermanos, si se nos antoja decir, hoy nos quedamos hasta las 2 o 3 de la mañana, lo suspendemos. Primera, segunda y tercera vigilia tiene que ser como es. Si no decía amén, diga ay. Las vigilias, tenemos que vigilar, dijo el apóstol Pedro, y estar listo para el regreso del Señor. ¿Qué pasó con aquellas vírgenes insensatas? Se quedaron porque fueron a buscar de ese aceite, que se durmieron, cabecearon, y cuando quisieron despertar se había acabado el aceite. Corrieron para pedirle a las otras prudentes, y que dijeron, no, vayan y compren y tráiganos para nosotros. Pero cuando llegaron, la puerta estaba cerrada. Tengamos en nuestro corazón y estemos siempre que Cristo viene pronto. En estos últimos días debemos de tomar una buena actitud de amor. Demuestre el amor que Dios le ha dado. Yo sé que usted tiene algo ahí en su corazón. Delo, no se detenga. Pedro decía, y ante todo, y tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor va a cubrir multitudes de pecados. Jesús también hablaba, pero Pedro decía, entonces ministren bien la gracia de nuestro Dios. Porque si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, pero dígalo. Y si tiene que decirle algo a su hermano, dígaselo. Pero no agarre aquí este púlpito para agarrar las pedradas y se las dé directas. Dígaselo, llámelo y hable con él. De ese amor, pero de ese amor que pueda ministrarse conforme al poder de Dios, para que todo sea glorificado y tenga paz y seguridad. Pero sea ferviente, dijo el apóstol, porque estos son los últimos días. Qué tan importante es amar a aquellos que van a pasar el resto de su vida en la eternidad. Qué tan importante es dar. De entonces, de sin esperar nada a cambio. Hay un canto que dice, la ofrenda es del Señor, y si doy $1, el Señor me va a dar 2. Yo no sé quién lo haría ese canto, pero a veces esperamos algo a cambio de Dios. Usted no haga nada a cambio por Dios. Usted hágalo porque le ama, amén, aleluya. Usted hágalo porque realmente viene para buscar y adorar a aquel que vive y reina para siempre, por los siglos de los siglos, amén. Si va a darle la gloria, déselo fuerte, porque Él lo merece. Alabanzas al Cordero de Dios, amén. Y si va a hacer algo, hágalo sin murmuraciones. Aunque usted sea franco, aunque usted sea duro, pero hágalo bien. Pero si lo va a hacer, demuéstremelo también, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque si usted no lo hace y me quiere enseñar, yo voy a aprender, pero hágalo bien. Decía ayer algo la esposa del pastor Salazar, que conforme sea el pastor, así va a ser la iglesia.
Y conforme usted sea el padre, así va a ser sus hijos. Y conforme usted sea el buen cristiano, así va a ser sus hijos. Por eso Pablo hablaba también a la iglesia del Señor. Y cuando Pablo aconsejaba a mis amados hermanos, Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y yo quiero ir terminando con esto. Entonces Pedro dijo: si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Cada parte de su vida es importante en el servicio del Señor en esta iglesia, o en donde quiera que esté. Si usted quiere construir una casa, lo primero que tiene que hacer es sentarse para hacer planes y ver qué tipo de casa necesita usted. Como padre de familia, usted tiene reglamentos en una casa. Como iglesia tenemos un reglamento. Pero hoy necesitamos construir nuestra casa sobre la roca, que cuando venga la tormenta no puedas pasar desapercibido en ser destruida. Pero tengo que darle importancia y servir a Dios y servirnos los unos a los otros. Eso va a ser bendición para nuestra vida. Pero tú tienes que entender que en esta prueba, soportar en una actitud correcta, sea cual sea la prueba, porque vas a ser probado. Y mi hermano, una cosa sí le voy a decir: que después de la prueba viene la victoria. Después de la tormenta viene la calma, alabanzas al Cordero de Dios. Por eso Pedro dijo: amados, no se sorprendan en el fuego de la prueba que ha venido. Pareciera ser que fuera una cosa extraña que haya acontecido. Pedro dijo: gócense, por cuanto ustedes son participantes de Cristo. Porque en vez de pensar de tomar una puerta falsa e irse de la iglesia, vaya donde vaya, no va a encontrar una iglesia perfecta. Es que el pastor, no, Señor, ¿cuál es tu actitud para servir? ¿Cuáles son tus frutos que tienes ahora? ¿Eres participante de los sufrimientos de Cristo? Padece. ¿Quieres padecer para un día estar en su gloria y gozar de las promesas? Hágalo. No evada usted una prueba. Si Dios está permitiendo que la viva, vívala con gratitud. Y si vino esa prueba por una mala decisión o una acción no correcta, acéptela. Por eso Pedro animaba a la iglesia del Señor. Dijo: si son vituperados por causa de Cristo, sois bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios va a reposar sobre tu vida para llevarte, porque Dios no va a permitir algo que tú no puedas soportar. No va a permitir. Porque cuando tú te postras delante de Dios, ciertamente, mi hermano, Él escucha el clamor de ti. Él inclina su oído. Porque Jesús ver el sufrimiento de un hijo, yo quiero pensar, no lo dice la Biblia, pero le causa dolor. Cuando un padre tiene que llamarle la atención a su hijo por algo, aunque le duela al padre, después el padre va y abraza al hijo. ¿Y qué hace el padre? Le dice: hijo, es para tu bien, es lo mejor para ti. Yo no quiero que tú vivas lo que yo viví antes, pero es necesario. Yo quiero animarle en el amor del Señor. Y ya, decía mi pastor, 5 minutos, ya termino. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Porque el sufrir como cristiano no es algo de avergonzarse. Pedro, ¿qué pasó con él? A pesar de tener el carácter fuerte,
Pablo, ¿quién fue? A pesar de ser un hombre indiferente que venía contra la iglesia. Y después, ¿quién fue Pablo? Por eso él decía: yo sé realmente en quién he creído. Y él dijo: y nadie me va a poder separar del amor de Dios. Él sabía, Pablo, de dónde había venido, qué había hecho y hasta dónde era su vida. ¿Y sabes qué enseñanza para nosotros ahora? ¿Acaso Pablo regresó porque allá estaba mejor? ¿Acaso Pablo dijo: no, allá se hacía así? No, Pablo jamás dijo: no, ahora estoy con Cristo juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. El nombre de ser cristiano, mis amados hermanos, es una palabra latina que está construido conjuntamente con el nombre de Cristo, que está sujeto al predicado. Cristianos somos unidos, enlazados a través del compromiso que cuando tú viniste a Cristo y le dijiste: perdona mis pecados y me reconcilio contigo, Señor, eres parte de. Y cuando vienes y dices: Señor, yo te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida, eres parte de. No eres ajeno, no eres alejado. Por eso como cristiano vas a padecer. En el libro de los Hechos nos hablan aquellos hombres que fueron llamados como cristianos y que fueron discípulos. Vamos a Mateo, a Lucas, Marcos, Juan. Aquellos discípulos que fueron llamados y que fueron convertidos a través de esa palabra que Jesús los llamó para ser discípulos. Y sabes, padecieron y sufrieron y caminaron y vieron los milagros con el Señor. ¿Tú cuántos milagros has recibido con el Señor? Y a veces somos ingratos. No tenemos gratitud con el Señor. Hacemos otras cosas. Hermano, tenemos que identificar qué es lo que está pasando que no me ha dejado avanzar. A lo mejor es tu vecino y no es el que vive al lado de tu casa. A lo mejor es el que está aquí, que te dice: hermano, ¿para qué vamos? Termino ya, y esta es la tercera vez. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 19. 17 al 19. Porque es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, juntos, ¿qué dice? Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Qué palabra tan más fuerte. Y si el justo con dificultad se va a salvar, ¿qué va a ser de los demás? Que cuando despiertes en la vida eterna, qué bendición va a ser. Y estar en el gozo de tu Señor. Pero si despertás en el gran perolón, ya no hay vuelta atrás. He escuchado testimonios de gente que han sido llevados y que han conocido el infierno. Hermanos, en este contexto que acabamos de leer del sufrimiento, Pedro nos está explicando: es mejor que nos purifiquemos, es mejor que volvamos a las sendas antiguas. ¿Quién eras tú antes de venir a Dios? ¿Y cómo empezaste tú a servir a Dios? En el ayuno, en la oración, en la intercesión. Que no solamente sea momentos de emociones,
que cuando vengamos adoremos a Dios con lo mejor que se pueda, como si fuera el último día. Pero ojalá y la muerte nos sorprenda bien. Y si es la venida del Señor, también bien. Amén, aleluya. Hermanos, la casa de Dios ahora, es correcto que empiece por la casa de Dios. Sí hay equidad en esto. ¿Por qué? Porque sabemos hacer lo bueno, y si no lo hacemos, hermanos, también vendremos a condenación. No olvidemos que hay un pueblo santo separado, y esa es la iglesia de Jesucristo. Y si tú eres de esa iglesia de Jesucristo, yo te pido hoy que aunque pase por el fuego tienes que soportar. Aunque pase por el agua no te vas a negar. Porque si con dificultad nosotros podremos salvarnos, ¿qué va a pasar de aquel impío? Si tú eres parte de la iglesia del Señor, sea parte. Usted es la familia de Cristo, yo soy la familia del Señor. El mismo, mis amados hermanos, tenemos que aplicarlo. En defecto, hágalo si quiere tomar mi consejo. Porque si primero comenzamos por nosotros, ¿cuál va a ser la fin de aquellos que no van a obedecer entonces? Pedro es claro en esto. ¿Qué va a pasar, hermanos? Que nosotros que tenemos la esperanza y que sabemos, mis amados hermanos, la Biblia, voy a repetir otra vez, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, va a ser doble condenación. Porque dice la Biblia, mayor condenación. Si los cristianos se pueden regocijarse en su sufrimiento que están enfrentando, que hay una prueba, vamos para adelante. Porque hay un cristiano maduro, porque hay un guerrero maduro que no le importa lo que pase. Pero aquel que es inmaduro, ¿qué pasa? Su actitud es diferente. Mejor me voy de la iglesia. Ya no me puedo llevar con el hermano. Ya no me puedo llevar. Es que la hermana no me saludó. Hermano, deje de ser un cristiano niño. Párese firme y camine rechazando a todas las cosas, y siempre vea al autor y consumador, que es Cristo Jesús. Porque si el justo con dificultad se va a salvar, ¿cómo es esto entonces, hermano? Que la salvación va a venir del justo. Hermanos, no es que nuestra salvación sea difícil, nosotros la volvemos difícil. Porque si en realidad yo tomara como debe de ser, hermanos, aquellos hombres musulmanes que están en Israel o en cualquier país que se encuentre, ¿sabe qué hace esa gente? Si llegó la hora de la oración, no le importa tender su tapete. ¿Y sabe qué hace? Se dobla sus rodillas. Y no lo hace como nosotros, que nada más hincamos. Esta gente lo hace así, con la cabeza metida, y adora a un Dios que no es un Dios verdadero. Tú y yo que tenemos al Dios verdadero, nos cuesta adorarlo y buscarlo. Tú y yo que tenemos al Dios de la verdad, ¿qué está pasando? Si vas a padecer según la voluntad de Dios, Pedro estaba tratando de hacer la distinción ahora, o la separación, pero estaba hablando también de la salvación para poder encomendar nuestra alma. Y la palabra encomendar es una palabra técnica que va a depositar, mis amados hermanos, como aquel amigo que va al banco y agarra su dinero y la deposita y sabe que tiene algo guardado para gastarlo tarde o temprano. Usted sabe que si viene delante de Dios y deposita su alma, encomienda al Señor su alma, le dice al Señor lo que necesita y lo que quiere, hay un Dios que tiene misericordia para hacer cambiar, transformar, libertar y hacer que las cosas cambien. Alabanzas al Cordero de Dios. Encomienda tu alma en un lugar seguro. Encomienda tu alma en ese lugar seguro, que es con el Creador, con aquel que murió en la cruz del Calvario, y su nombre es Jesús de Nazaret. Le digamos como aquel profeta Jeremías, cuando Jeremías agarró aquel poco de lodo y estaba haciendo una vasija,
Y cuando de repente esa vasija se echó a perder, volvió y la puso otra vez para poder hacerla de nuevo. Nosotros somos barro en las manos del Señor. ¿Cómo está tu vasija? Póngase de pie esta mañana. ¿Cómo está tu vasija? Encomienda al Señor tu alma. Deposita tu alma en el Señor. Dios es fiel. Nos puede moldear en sus manos. Muchas de las agonías o pruebas o luchas que tenemos, no va a pasar desapercibido ni la ignorancia que tenemos, porque tiene la capacidad de poder entender y saber lo que la palabra dice. Yo le dejo nada más esto en su corazón: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo quiero invitarte esta mañana que solamente le digamos a Dios y que Él sea en nuestra vida y en nuestro corazón. ¿Por qué no venimos al altar y le decimos al Señor? Y si tú tienes que arreglar cuentas con Dios, hágalo esta mañana. Y si tienes que decirle a Dios que tus compromisos no se han cumplido porque has fallado, vuelve, reconcíliate, reconoce: estamos viviendo los últimos tiempos. No vivamos de una apariencia, vivamos conforme a la voluntad de Dios. Ya no más y basta, como dijo el apóstol, ya basta. Iglesia, ¿dónde estás? Iglesia, ¿en dónde estamos parados? Iglesia, ¿qué va a ser de nuestra vida si no estamos preparados? Yo quiero invitarte a que salgas de tu lugar esta mañana y vengas al altar y le digas a Dios: yo necesito de ti, Señor. No importa si sea un líder. Quizás como líder no has hecho las cosas bien. No te preocupes, no eres perfecto. No importa si tienes un cargo y eres un diácono, no importa. No eres perfecto. Yo no soy perfecto. Si tienes que arreglar a Dios algo, ven y dile: Dios, tú sabes verdaderamente quién soy yo. Y conoces, porque Dios sabe quién eres, cómo te llamas, cómo vives y cuál es la relación que tienes con Dios. Voy a invitarte una vez más esta mañana. Ya basta que el diablo quiera hacerte como un títere, llevarte y hacer lo que quiera con tu vida. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera. Voy a invitarte una vez más esta mañana. Deja tu lugar, ven al altar y dile a Dios: tú conoces realmente quién soy. Quiero invitarte una vez más. Deja tu lugar. Ven, ven, dile a Dios que esta palabra pueda hacer eco en nuestra vida y en nuestro corazón. No importa quién diga lo que digan de mí, yo quiero estar bien contigo, Señor. Yo quiero caminar bien contigo, Jesús. Una vez más quiero invitarte esta mañana. Si quieres arreglar cuentas con Dios, arréglalas. Encomienda tu alma al fiel y Creador. Porque si con dificultad el justo se va a salvar, ¿qué será de aquellos que no conocen? Una vez más quiero pedirte esta mañana: oh Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo puedo sentir, Padre, tu presencia en este lugar. Yo sé que estás aquí, Jesús. Él está aquí esta mañana. Venga Él. Venga Él, venga Él, venga Él. Si alguien tiene que reconciliarse con el Señor, hágalo.
Si alguien tiene que arreglar cuentas con Dios, hágalo esta mañana y dígale al Señor: es momento, es el momento, tu momento llegó. No sabes si el día de mañana te pueda sorprender la muerte. No sabes si hoy puedas amanecer. Espíritu Santo, yo te doy gracias esta mañana. Esta mañana, Señor, mi vida te pertenece. Hoy, Padre, te doy gracias. Levante su mano en señal de victoria. Dígale: Espíritu Santo de Dios, tú eres fiel, tú eres santo, tú eres poderoso. Señor, ¿a quién voy a ir, Padre, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esta mañana, Padre, que hemos hablado tu palabra, Señor, esa palabra no volverá vacía, Padre. Esa palabra llegará a los corazones. Esa palabra, Señor, hará entender, Padre, quién soy, qué estoy haciendo, para qué estoy, Señor. Sé que tú todo lo puedes hacer, Padre. Aquí están mis hermanos, aquí están mis hermanas, Señor amado, con una necesidad, Padre, y tú lo conoces mejor que nadie. Padre, por eso te pido esta mañana que tu mano de poder, que la gloria tuya, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y que la gracia tuya, Padre, sea. Ayúdanos a caminar, a entender los propósitos, a seguir hacia adelante, Padre. Que tu misericordia sea sobre nosotros, que la gracia tuya, Padre, sea en todo momento, mi amado Señor, porque no hay nadie como usted, no lo hay. Aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, Señor. Haznos entender, a poder caminar y seguir hacia adelante, a tener un compromiso contigo. Padre, te pido por aquellos que también hay quienes no quieren hacer compromiso contigo. Sé con ellos, bendice su vida y guarda la vida de ellos en donde quiera que estén y vayan. Que tu mano de poder sea sobre ellos, Señor, y poder entender los propósitos tuyos. Mi amado Dios, mi amado Señor, mi amado Jesús, la gloria es tuya. La gloria es tuya, Padre, esta mañana. Bendigo, Padre, la vida de tus hijos y de tus hijas, Señor. Señor, los pongo en tus preciosas manos. Los dejo en tus manos, mi amado Señor. Y hoy, esta mañana, Padre, esta mañana poderosa, Padre, pueda seguir obrando en nuestra vida y en nuestro corazón. Y que esta mañana, Padre, pueda seguir, Señor amado, dándote gracias en todo momento y seguir hacia adelante. Perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, Señor. Hoy, Señor, reconocemos que sin ti no somos nada ni nadie. Muchas gracias te doy, mi Dios, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Aleluya, amén y amén. Gracias, Señor amado. Muchas gracias. Quiero que le dé una ofrenda de palmas al Señor esta mañana. Amén. A su nombre. ¿Quién vive? Quiero dejar este lugar a nuestro pastor. Amén. ¿Cómo le decimos a nuestro pastor? Que bienvenido sea a esta casa que ya llegó. Amén. Aleluya. Dios les bendiga esta mañana.